¿Cuántos saben por qué dispensación vamos? No, la de la ley la dio el pastor. Estamos en la gracia. ¿Qué gracia tiene la gracia? Si no fuera por ella, ¿verdad? ¿Cuántos necesitan esa gracia en esta tarde? Todos la necesitamos, ¿verdad? Sin esa gracia sería imposible agradar a Dios por ningún medio. En esta tarde quiero que cierres tus ojos un segundito más. Y nuestro hermano Horacio, por favor, me presenta a mí. La palabra no, porque la palabra ya es bendita. Pero a mí, por favor, haz una oración por mi hermano. Gracias, Señor. Padre, bendecimos la vida de tu Hijo, la vida de tu siervo, que sea hallada en él la palabra justa, la palabra eficaz, lo que está en su corazón para glorificarte. Señor, bendícelo grande y poderosamente. Abre los cielos de tal forma y de tal manera que tu gracia fluya a través de él como un río de vida a todos los que estamos escuchando en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria. Amén. Un fuerte aplauso para el Señor. Gracias, hermano. Amén. Bueno, como todos sabéis, tenía la semana pasada a los churumbeles, los tenía malillos y no pude venir. Y el pastor pues dio la ley. Yo la ley no voy a tocarla, solo voy a hablarla de paso. Voy a narrar lo que son los personajes de la ley para poder engarzar bien la gracia, porque si no, no voy a poder. Saben ustedes que nosotros nos quedemos, llegando a la ley, nos quedemos en las 10 plagas. ¿Os acordáis? Las 10 plagas, el cruce del Mar Rojo, llegan al desierto, y en el desierto, pues Moisés es llamado por Dios en el capítulo 19 al monte Sinaí. Amén. Moisés es llamado al monte Sinaí por Dios y le da la ley. La ley, hay 5 principales que se le denomina teológicamente el decálogo, 5 mandamientos que encierran los 613 preceptos. Amén. ¿Habéis oído hablar de eso alguna vez, no? Cuando sube Moisés al desierto, al monte Sinaí, el Señor le da el decálogo y los 613 preceptos. Hay gente que se cree que el decálogo eran 5 mandamientos, pero hay muchos más, hay 613 preceptos. De hecho, la túnica sacerdotal llevaba unos flecos que tenía 613 flecos que representaban cada uno de esos preceptos. Lo que pasa es que esos se encerraban en los 5 mandamientos principales que se llama el decálogo. Entonces el Señor a Moisés le da el decálogo, los 613 preceptos, y les da unas normas, leyes y pactos para con los demás. Y esto es, les habla sobre los esclavos, sobre los actos de violencia, sobre la pena de muerte, sobre el abuso a los más débiles o a los extranjeros, sobre las éticas civiles, sobre las fiestas, y luego les habla de unas leyes de culto también. Les habla de cómo hacer el tabernáculo, les habla del arca, de la mesa, del candelero, del velo, del altar, del atrio del tabernáculo, del aceite de las lámparas, de las vestiduras sacerdotales, del ritual de consagración de los sacerdotes, de la ofrenda por el pecado, de la ofrenda quemada, del holocausto, del incienso, de la fuente de bronce, del aceite de la unción y del incienso. De todo eso le habla y les escribe los 613 preceptos, ¿de acuerdo? Y así sigue Levíticos, Números y Deuteronomios. ¿Amén? Vamos siguiendo el hilo, ¿no? Ahora bien, cuando terminamos Levíticos, Números y Deuteronomios, enseguida viene una decadencia y llegamos al tiempo de los jueces. ¿De acuerdo? Los jueces eran hombres que Dios tenía que espabilar un poquito para que gobernaran de alguna manera. No era la voluntad perfecta de Dios, pero sí era una voluntad permisiva. No había otra cosa y tenían que tirar de lo que fuera. Y los jueces fueron Otoniel,
Ahod, Shanger, Débora, Gedeón, Abimelech, Tola, Jair, Jefté, Aibzán, Elón, Abdón, Sansón, Samuel, que fue juez y profeta. Fue el único profeta que se le pidió rey. ¿Os acordáis? ¿Sí o no? ¿Vale? Y fue el primer rey, es Saúl, y terminamos con Herodes el tetrarca en el tiempo de Jesús. Ahí empezó el rey y terminó la historia bíblica del Nuevo Testamento con Herodes. ¿De acuerdo? Ahora bien, primera y segunda de Samuel, porque tiene Samuel que contar una historia de cómo unge al rey, de cómo se lo piden, todos lo sabéis. He dicho que no voy a tocar la ley, solamente voy a hablar de los diferentes pasos para engarzar la gracia. Primera y segunda de Samuel, cómo no, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, que son las crónicas de esos reyes. Amén. Luego vienen los profetas mayores, porque yo he omitido los históricos, y los poéticos porque no nos venían al caso. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los mayores. Mayores quiere decir que no eran más grandes, sino que los libros son más grandes. Amén. Lo matizo. Y luego pues vienen los profetas menores, que es Oseas, Amós, Miqueas, Nahú, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Malaquías profetiza y dice en esta profecía, en el capítulo 3, he aquí, yo envío el mensajero, el cual preparará el camino antes de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y cierra así Malaquías, en el capítulo 3, y ya no hay más voz por ningún lado en 400 años. El Señor prueba a hablar con los hombres en la inocencia con Adán, en la conciencia con Noé, en la promesa con Abraham. Amén. Y va siguiendo y llega a Moisés con la ley. Pero ve que todo esto se le va de las manos a los hombres. Por eso el hombre no puede llegar a Dios y Dios tiene que ir al hombre. Amén. El Señor aparta la mano del hombre, cierra Malaquías, el Antiguo Testamento, con una profecía: yo enviaré al que prepara el camino delante de mí. Y hay 400 años de silencio. Se le denomina teológicamente el periodo intertestamentario. Este periodo ocurren cosas fatales. Imagínense que usted no escuchara la voz de Dios en 400 años, la humanidad. No habla por profeta. No pide sacrificio. Aparentemente se han olvidado y la ruina viene al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ¿qué es un pueblo sin su Dios? ¿Qué es un pueblo sin su rey, sin su gobierno? Si no hay leyes, hay anarquía. Hay estragos. Hay daños. Hay abusos. Todo pueblo necesita a su rey y a sus leyes para ser gobernado en orden como Dios demanda. Amén. 400 años. Suceden cosas abominables y no vamos a entrar en ello porque terminaríamos mañana por la mañana. Ahora bien, la ley muere. ¿Por qué? Porque la ley vino para multiplicar el pecado. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho este? Sí, señor. Y te lo voy a decir con la Biblia. Si yo hoy, en la puerta de la iglesia, que hay un semáforo, ese semáforo no está, y paso a 40, ¿hay alguien que me pueda multar porque mañana lo van a poner? El semáforo no está, lo van a poner mañana y yo paso hoy a 40, muy despacito.
¿Hay alguien que me diga, señor, usted queda multado porque ha pasado por aquí y el semáforo que vamos a poner mañana no lo ha respetado? Imposible, ¿no? Entonces llega la ley, ponen aquí a los trabajadores del gobierno, ponen el semáforo te dice stop en rojo y usted pasa. ¿Qué está haciendo usted? Transgredir la ley. Como no había ley, no se transgredía. Solamente tendrían un mandato directo de Dios. No comáis del árbol. Pero no había ninguna ley escrita. Tú y yo podemos quedar de palabra y de mano en muchas cosas. Pero otra cosa es que quedemos por escrito. Si quedamos por escrito, se afirma y se pone una ley ante un juez, ante un procurador, usted y yo ya tenemos que cumplir eso porque está escrito por medio de una ley establecida. Entonces, ¿para qué vino la ley? Para aumentar el pecado, ya que la ley era imposible cumplirla en la carne, porque la ley es de Dios, es santa, es pura, es recta, y la carne es todo lo contrario. Vean ustedes y vayan y lean lo que son las obras de la carne. A ver si no da vergüenza leerlas. Amén. La carne es todo lo contrario a la ley de Dios. Por lo tanto, la ley fue puesta para multiplicar el pecado. Cuando el pecado fue multiplicado, la ira del Padre se iba a derramar sobre la humanidad. Y el Hijo la frenó. ¿No ves cómo todo era un plan? El Señor tiene misericordia, ve a Adán y pasea con él. Los echan y se agrada de la ofrenda de Abel. Y cuando va a destruir a todos, mira a Noé y dice, aquí hay uno. Y cuando los descendientes de Noé se corrompen y hacen la torre de Babel, omitiendo el mandato divino y queriendo hacer el suyo, ¿de acuerdo? El Señor lo que hace es que se fija en otro hombre en Ur de los Caldeos que se llama Abraham. Y sobre ese empieza a trabajar. Siempre Dios va mirando a esos hombres. Esos hombres le agradaron y no hizo más daño ni derramó más juicio porque vio a esos hombres. Pero cuando mira, ya no ve a Adán, ya no ve a Noé, ya no ve a Moisés, ya no ve a Abraham, ve a su hijo. Si de ellos tuvo misericordia, ¿cuánto no más se agradó de su hijo? Esa es la gracia. ¿Saben lo que es la gracia? Un regalo inmerecido de Dios. Y lo vamos a leer. El periodo intertestamentario fue muy malo. Pero Dios tiene que de alguna manera omitir a los hombres. La mano del hombre no puede llegar a él y él tiene que ir a los hombres para que ya no sea un hombre el que él vea, sino sea su propio hijo. Porque no había sangre ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiera pegar nuestros pecados. Solamente su sangre podía pagar nuestros pecados. Amén. Porque era una sangre la que se demandaba como pura, santa, inocente, tenía que estar sin mancha, aunque los teñían, a los becerros y a las vacas y eso las teñían para venderlas. Por eso dice el Señor, habéis hecho de mi casa, ¿entendéis? Claro, le pintaban la manchita, le teñían, si era roja y tenía una mancha blanquita, pues le echaban tinte rojo, pelirrojo, y la ponían a la vaca pelirroja entera. Pero Dios que ve detrás del tinte, ay, no han dicho nada, les he pillado desprevenidos. Dios que ve detrás del tinte, que lo ve todo, dijo, señores, esto no es lo que yo quiero. Ahora bien, Mateo capítulo 3, y empezamos en la gracia. 400 años de silencio. No hay voz por profeta. No hay voz de Dios por ningún sitio. Pero ahora, señores, Él no miente. Él no se equivoca. Y Él no defrauda. Nunca va corriendo, pero nunca llega tarde. Mateo capítulo 3 y verso 1 en adelante, Reina Valera. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí
empieza a ver como la gracia está en gestación. La gracia está en gestación desde la ley, desde la antigüedad, porque hablemos que con Abraham se abrió una puerta. Fue justificado por la fe. Amén. Y eso ya es ver gracia, porque no fue justificado por sacrificio, que era lo que la ley demandaba, sino por fe. Y ya estaba abriendo Dios ahí, por eso se le llama el Padre de la fe. Ahora bien, aunque está desde la antigüedad en estado como una mujer, cuando va pasando el tiempo, se le va viendo la gestación, aquí ya empieza a brillar, aquí empieza a resurgir la gestación de la gracia. Aunque la gracia se da a luz en la cruz. Tenías que haber dicho amén. No se puede mencionar la cruz sin decir amén, señores. La gracia nació en la cruz. Pero se empieza a ver que 400 años de silencio parece que nada va a venir. Parece que el Dios de Israel se ha muerto o los ha abandonado. Y cuando menos se lo espera, aparece un loco. Un loco. Le llamaban loco y endemoniado. Juan el Bautista. Le llamaban loco porque decía la verdad. Y a todos los locos que dicen la verdad se les llama locos. Entonces, ese vino para preparar el camino, estaba profetizado. ¿Saben ustedes que todo rey tiene que tener un precursor? Un precursor es el que se le adelanta a preparar el camino. Quiere decir que si el rey, ahora hijo de Juan Carlos, el que está reinando, viene aquí a Torremolinos, pues mandan a un precursor al ayuntamiento y le dicen: el rey va a pasar por las calles aquí principales, así que los balcones que haya rotos, señores, ya los vais arreglando. Los caminos que haya un bachecito en la carretera ya los vais arreglando porque va a pasar el rey. Por eso él decía que era precursor del reinado. Señores, el reino de los cielos ha venido. Preparar el camino, no lo dejéis roto, arreglarlo. Allanar los caminos torcidos. Quien esté andando mal, esto estamos hablando de una tipología externa a algo interno, porque lo que hizo la gracia es cambiar todo el externo por algo interno. Antes era todo ritual. Me he visto santamente, pero por dentro estoy podrido. Ahora no. Ahora no. Ahora vístete decorosamente, como tú veas bien en Dios, andando en orden, y como el pastor y la pastora te aconsejen si llega el caso. Pero por dentro está limpio. ¿Hay alguna forma de que yo me escuche un poco más? ¿O me ponéis un micro, me das un poquito de voz? Perdona por este corte publicitario, pero ahora volvemos. Es que no me escucho bien, y si no me escucho bien no soy yo. Ahí estoy yo. Gracias. Que Dios bendiga al Megafonía. Mateo. Aquí lo sé, pero yo como no me escucho dentro, pues es que somos de esa manera. Ahora bien, empieza a decir: preparar el camino, señores, que el reino de los cielos ha venido. La gracia estaba allí y el pueblo que esperaba la gracia no lo veía. Ellos esperaban a su rey que les diera gracia, que les favoreciera. Pero su pueblo no lo vio porque se confundió en el tiempo. ¿Acordáis que lo hablemos? Que ellos no se equivocaron porque tuvieran falta de conocimiento, sino porque ellos querían que Dios los restituyera y no sabían que Dios tenía que venir primero en humillación. Porque sin humillación no hay exaltación. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿No quieres que Dios te bendiga? Pues diga usted amén. Diga usted algo. ¿Quieres que Dios te bendiga? Humíllate primero. Séle fiel en la soledad y Dios te pondrá. Dice que lo que haces en secreto, Dios te lo recompensa en público. Pero no se puede buscar público sin secreto.
Es imposible. No funciona, no se llevan bien, no se dan la mano. Ahora bien, preparar el camino del Señor y engarzamos la sexta dispensación. La gracia está en la tierra. ¿Qué es la gracia? En palabra griega, no he querido tirar al hebreo porque ¿para qué? Si Jesús predicaba en griego. Charis quiere decir favor, bendición, bondad o regalo inmerecido. El hombre no podía llegar a Dios y Dios llega al hombre. Usted ha oído a veces que hay personas que no se visitan y cuando entra por las puertas dice, ¿qué hace? Dice, ya que Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Ya que tú no vienes a verme, yo me humillo y vengo a verte a ti. El Señor, como nosotros no podíamos llegar, y señores, imagínense, nos veía como niños intentando escalar y llegar a sus brazos y no podíamos. Él decidió rebajar. Y vamos a hablar unos temas que me quedan 15 minutos más. De verdad, que si en esos 15 minutos dejas que el Espíritu Santo te administre, te va a hacer mucho bien. Él se rebajó a la condición de siervo. No solo de hombre, hermanos, sino de hombre se hizo siervo. Y de siervo a morir en una cruz, a recoger nuestra maldición para hacernos benditos a nosotros. Por eso, como Él se humilló, Dios le ensalzó. Y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Por eso dice la palabra, Primera de Timoteo, capítulo 3 y 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esto se lee muy fácil, pero qué difícil. Para que se leyera de él hoy esto, ¿sabe lo que quiere decir? Grande es el misterio de la piedad. Es un misterio que Dios, que cabalga sobre las alas del viento, que toma las nubes por carroza, que con 3 dedos junta el polvo de la tierra y en el hueco de su mano caben las aguas, que llama a lo que no es como si fuese, que su palabra es creadora, que el hombre necesita materia para crear algo, pero Él lo dice y la materia se crea. Que Dios, estando en su trono, ángeles que le adoran, arcángeles, querubines, serafines, teniéndolo todo, estando completo en sí mismo, no necesitando nada de nadie y mucho menos de los hombres, pobres partículas de polvo andante, que ese Dios venga a nacer en un pesebre y a permitir que lo maten, que la abofeteen por darte vida a ti y a mí. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y ahora sigue diciendo, justificado en el Espíritu. Porque todo lo que hizo, lo hizo como hombre lleno del Espíritu de Dios. Quiere decir que tú puedes hacer grandes cosas. Como hombre lleno del Espíritu de Dios. Visto por los ángeles. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Los ángeles estaban así. Ese que aquí lo tenía todo. Imagínense a los ángeles viéndole, teniéndose. Se volvía loco. Imagínense a los ángeles mirándole en la cuna y el burro al lado. Los ángeles se mirarían y dirían, esto es imposible. Su bondad es indiscutible. Está aquí y ha dejado lo que tiene porque los ángeles le veían allí y le veían aquí. Grande es el misterio de la piedad. No necesitamos más motivos.
Jesús es suficiente. Y te voy a decir algo que nace de los entrecijos de mi alma. Si Jesús no es suficiente para ti, te has equivocado de camino. Es suficiente. Predicado a los gentiles. Oh, ¿sabe lo que está diciendo eso? Claro, leerlo es muy fácil. Pero ¿saben ustedes que los gentiles éramos leña para el infierno? Así nos llamaban los judíos. Los gentiles dicen hoy en día el que es judío, que cree en el advenimiento del Mesías, judío mesiánico. Cree que los gentiles, todo lo que no es al pueblo de Israel, es leña para el infierno. Por eso no se mezclaban. Amén. Por eso no nos consideran como gente de Dios, es imposible, no pueden llegar a Dios porque somos abominación, somos gente que es todo lo contrario a ser monoteísta, y cuando ellos por la tele ven la Iglesia Católica, la adoración a las imágenes y todo eso, se tiran de los pelos, porque ellos lo ven abominación y se ven al muro de las lamentaciones y empiezan allí, y ¿sabe lo que están diciendo? Ven a por nosotros. Pon a los gentiles a nuestro servicio y restituye nuestro gobierno. Nosotros somos leña para el infierno, para ellos. Sin en cambio, mi Jesús, en su gracia, dijo, los gentiles no son leña para el infierno. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, justificado por el Espíritu, fue lleno del Espíritu Santo. Y a veces no tan lleno, sino solamente llevado al desierto para ser tentado. Amén. Y como siervo obediente. Cómete ese cacho pan, dile que esas piedras, un cachito pan tostado con aceite. ¿Tenía poder para hacerlo? Pero no. Porque si cometer eso, desobedece a mi Padre. Y no puedo cumplir la obra de redención en Torremolinos. Grande es el misterio de la piedad. ¿Estamos bien? Predicado a los gentiles, señores, somos ramas insertadas en el buen olivo. El buen olivo es su pueblo, pero en su misericordia nos ha insertado en ese olivo para que tomemos participación de esta salvación tan grande, de esta gracia en la que estamos firmes, como decía Pablo. Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. No hay recibimiento en gloria si no hay humillación. Amén. Si no hay humillación, no hay gloria. Ahora, cuando vino la gracia se acabó algo. ¿Me dejáis ahora un minutillo para deciros lo que se acabó? Se acabó el vestido sacerdotal. Ahora te puedes vestir como tú quieras, decorosamente. Pero ya no tienes que llevar una túnica hasta los pies y ponerte las filasterias y todo eso. Eso se acabó. Sí, porque Dios te ha hecho libre. Mira, yo me he quitado la corbata. Después de muchos años llevándola. Yo predicaba con traje hasta en agosto. Y la corbata apretada. Mi mujer está ahí y mis hijos saben que es verdad. Y hacía que no me ponía unos tenis blancos desde chiquitillo. Es verdad, pero mira, Dios es bueno. Se acabaron las vestiduras sacerdotales, porque era un ritual. Esas vestiduras es lo que te hacía limpio para entrar. Pero ahora lo que te hace limpio es tu corazón. Para tener un pacto tenía que estar circuncidado. Un trozo de carne que hay que quitar un sobrante del cuerpo que era el pacto. Ahora hay que circuncidar, cortar del corazón lo que no conviene. Todo pasó de ser externo a ser interno, porque lo externo no contamina. Por eso le dijeron, ¿por qué comen en los días de reposo tus siervos, tus discípulos? ¿Por qué comen con las manos sucias? Y dice, señores, habéis confundido la ley. ¿No sabéis que no contamina lo que entra, sino lo que sale? ¿Qué sale de tu corazón? Eso es lo que contamina. Ahí vamos, ¿vale? Ahora me respondéis con alegría que arrancamos, ¿vale? Vamos allá.
Se acabó el tabernáculo del desierto. ¿Por qué? Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Aleluya. Tú no eres tuyo. Tienes un Dios que gobierna sobre ti. Amén. Se acabaron los altares. ¿Cómo? Sí. Primera de Pedro capítulo 2 verso 5. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual de sacerdote santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tú eres una piedra viva edificada en un altar. El altar donde se ponían los animales ya no vale. Se acabó. Tú eres una piedra viva. Tú eres una piedra viva. Se acabaron más cosas, ¿eh? ¿Las digo? Se acabó el incienso. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se condenan o en los que se pierden. ¿Pero cómo que en los que se pierden? Sí, porque Dios de todo el olor que se pierde, que sube arriba, Él sabe oler lo que le conviene y huele el olor de los hijos de Dios que se salvan. Y somos el incienso que sube al cielo, porque el otro incienso se va para abajo. Pero el que sube, el incienso Dios lo huele y tu vida es un olor fragante ante Dios. Tú eres el incienso. Si no te creías importante, mira lo que te dice Dios hoy. Se acabó el sacrificio. Hebreos capítulo 9, verso 12. Y no por sangre de machos, cabrios, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya no te tienes que sacrificar más, ni tú ni nadie, porque Él obtuvo una eterna redención para ti. Cuando digo para ti, digo para mí. Se acabó el ritual. Qué bien que se acaben los rituales, hermano. Todavía hay gente que vive en el ritual. Romanos capítulo 10 y verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No hay que hacer nada más. Y tú dirás, ¿pero así? ¿Tan fácil? ¿Tan gratis? Claro, tú vienes del mundo con una mente, yo vengo del mundo con una mente y pensamos, si nadie da nada gratis, pues la gracia es gratis, créetelo. Porque si no te lo crees, no vas a disfrutar de ella. Puedes tener una herencia que tu tatarabuelo te dejó y tú no te enteras, está ahí, es tuya, puedes comprarte medio Andalucía y tú no la disfrutas porque no lo sabes. Entérate, es gratis. Disfrútala, es gratis. Se acabó el acceso reservado para unos pocos. Romanos, capítulo 15, verso 10, este me encanta. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. ¿Cómo? Que te alegres con su pueblo, ora por su pueblo, bendice a su pueblo, pero tú también eres de Dios. No eres leña para el infierno. Jehová reprenda las mentiras del enemigo. Se acabó el juicio con piedras. Capítulo 8 de Juan. Quien esté libre de pecado, tira la primera piedra. Dice, y todos soltaron las piedras, acusados por sus conciencias. Y ella no se iba. Esta señora que aparece en el capítulo 8, que fue sorprendida verdaderamente en acto de adulterio, no se iba, porque sabía que había uno que se la podía tirar. Y era Jesús. Sin en cambio, él se agachó y escribió en tierra. ¿Te digo lo que escribió? ¿Te lo digo? Yo no estaba allí, pero eso es lo que escribió. Estaba mirando el polvo y dijo, de este material tan malo es esta. Es normal que cometan errores, pero en este polvo malo
voy a escribir yo un veredicto. No culpable. Eso escribió. No culpable. Vete y no peques más. Se acabaron los juicios con piedras. Allí estaban todos. Cogieron piedras y las apretaban, dice Mas Lucado, uno de mis escritores favoritos, novelistas de la Biblia, dice, y tomando piedras en las manos las apretaban tanto que las yemas de los dedos se les ponía blancas, creyendo que era el cuello del predicador que ellos tanto odian. Porque ese juicio no era un juicio verdadero, porque si no, ¿dónde estaba el hombre sorprendido en adulterio? Lo que querían pillar en un renuncio era el predicador, porque lo tenían odio, porque predicaba mejor que ellos. Y él les dice, a mí no me la vais a dar. Quien esté libre de pecado, que la ley de Moisés la di yo, tirarla. Pero cuando dijo quien no tenga pecado, hicieron una radiografía interna y dijeron, ¿cómo vamos a tirar la piedra si se nos va a quedar pegada al alma? Se acabó el juicio por piedras. Así que si llevas piedras en el bolso, hermana, suéltalas. Hermanos, si te has metido piedras en los bolsillos, suéltalas. Suéltalas. Que no puedes nadar bien. Suéltalas. Digan amén los que están aquí. Se acabó el juicio de muerte. No, ustedes se aburrirán, pero yo disfruto. Primera de Corintios capítulo 15. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la palabra. Sorbida es la muerte en victoria. Por eso Jesús entró y la muerte no le pudo retener. Porque la muerte podía retener a los hombres por el pecado. Pero como Él nació sin pecado y murió sin pecado, le dijo, muerte, yo soy tu muerte. Y se cumple. Sorbida, bebida, ingerida, nula es la muerte. Amén. Los planes que Dios tiene para ti son de vida y no de muerte. Créetelo. Son de vida y no son de muerte. Se acabó el patrimonio religioso. ¿Sabían que la religión era patrimonio de los religiosos? El sacerdote, el levita, etcétera. Unos entraban, gobernaban, el sacerdote se ponía, sacrificaba por ti y se comía tu comida que le habías dado para el sacrificio, y tú, si Dios te perdonaba, bien, y si no, pues eso se acabó. Ya no hay patrimonio del religioso. Esto es de todos. Mateo capítulo 5, y esto es para volverse loco. Dios cambió las leyes del reino de los cielos son diferentes. Y dice capítulo 5, verso 1 en adelante, y viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a sus discípulos y él sentándose les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, bienaventurados. Bienaventurados los chavales que tienen un espíritu fuerte, que se ponen la gorra para atrás, que son los chulos del barrio, ¿no? Los pobres en espíritu, esos que van así al colegio, que les hacen bullying. ¿Esos? ¿Los pobres en espíritu? Bienaventurados esos. ¿Has visto cómo son diferentes a tus leyes y a las mías? Bienaventurados los que lloran. ¿Pero qué leyes son esas? Sí. Y si yo no soy bienaventurado para la gente, si lloro, ¿estoy mal? No. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los hambrientos y los sedientos. Bienaventurados los misericordiosos, en esta tierra eso no se lleva. Bienaventurados los limpios, en esta tierra un niño limpio es el ridículo del grupo. ¿Has visto cómo las leyes del reino son diferentes a las nuestras? Porque son las leyes de la gracia. Y la gracia son para los pobres en espíritu, para los limpios, para los misericordiosos. Por eso dice, y sentándose les enseñaba, les iba a enseñar algo que no sabían. Amén.
¿Y por qué se acabó todo esto? Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y aquí me paro un minutillo, que es menos que un minuto. ¿A todos los hombres? Voy a decir palabras muy fuertes, ¿eh? Están grabando, ¿no? Vale, no me importa. No tengo compromiso con el hombre, tengo compromiso con Dios. Si ya como no me despeinen, como decía ese, ¿qué me van a quitar? Ya como decía ese, y lo decía un calvo, o sea, que ya como no me despeinen, ¿qué me van a hacer? ¿Para todos los hombres? ¿Para los violadores? ¿Para los homosexuales? ¿Para los asesinos? ¿Para los pedrastas? ¿Para los hinchas del Barça? Yo que soy del Madrid. ¿Se acuerdan de un anuncio de la Coca-Cola? Además era argentino. Me parece que el que hablaba era argentino. Para ella, para ello, para todos. ¿Os acordáis? Qué fuerte, Dios mío. Grande es el misterio de la piedad. Dice la Biblia, dice, tal vez alguno osara morir por un amigo. Podría ser. Pero que uno muera por sus enemigos. Dice, y Dios muestra su amor por nosotros, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto no más ahora, siendo reconciliados por Jesucristo, no seremos librados de la ira? Hay por ahí quien te ha dicho que pasa en la gran tribulación, es mentira, que la pase él si quiere. Ahí tienes un texto que se lo puede citar. Tal vez uno osara morir por sus amigos. Dios murió por todos los hombres. Una vez le dijeron a un hombre, usted es muy ambicioso. Y dijo, más ambicioso Dios que murió por todo el mundo. Porque decía que quería campañas grandes, que quería hacer muchas cosas. Y dijeron, pero usted no es un poco ambicioso. ¿Y yo? Yo he aprendido del maestro, más ambicioso es él que murió por el mundo. Pero, señores, voy a decir cosas más fuertes, ¿vale? Por el asesino que mató a mi hija, hay un hombre, Juan José Cortés, que es de etnia gitana y es predicador de Filadelfia, y que era de la denominación donde yo he sido pastor media vida, y lo conozco en persona. De hecho, yo hice una campaña evangélica, ¿verdad, Pili? Una marcha contra la droga en Coín, multitudinaria de toda la zona, con responsables ancianos. Yo la hice cuando estaba allí de pastor, y invitemos a Juan José Cortés y vino ¿sí? Qué bien. Y vino el equipo de gobierno y ese hombre predica la palabra. Y cuando predica la palabra, lee este texto y es un hombre que no se le ha visto nunca un... Eso es estar convertido. Eso es estar convertido. O dice, es que pero cuando tocan a mis hijos, si hubiera sido así Dios cuando tocaron al suyo. Si no te has rozado y te ha dado de golpe, dale gloria a Dios. Por el asesino de mi hija ha muerto Dios y hay perdón. O cambias tu mente o te mueres. O cambias la mente o no tienes entrada en esta gracia. Es incomprensible, pero es así. A Dios no se le tiene que entender jamás, porque más altos son sus pensamientos que los nuestros y sus caminos más altos que los nuestros. A Dios se le debe de obedecer. Por todos los hombres,
Pues de acuerdo, Absalón, por todos los hombres. Ahora bien, no sé cuántos aquí les está diciendo el enemigo de vez en cuando, todo te sale mal, lo haces mal, te equivocas mucho, en la iglesia levantas la mano y afuera se levanta la carne y eres un desastre, tira la toalla. ¿A que te lo dice mucho? A mí me lo dice, no sé si yo es que soy el peor, pero a mí me lo dice todos los días. Nada más levantarme. Pues la gracia de Dios está de tu parte. Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero si yo era un malhechor, si yo era lo peor, no te imaginas, da vergüenza. Mi testimonio no lo cuento porque da vergüenza. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto la carne era débil. Amén. ¿Lo vais entendiendo? Por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne y de pecado. A causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Él no vino desde el cielo y dijo, mira, yo soy Dios y quito el pecado y se ha acabado. Y ato a los demonios. No. Él vino y pagó todo lo que Él mandó en la ley que se tenía que pagar. Él fue sacerdote, Él fue el altar, Él fue la víctima, Él fue la sangre derramada. Él fue el sumo sacerdote, el que intercedía. Él fue el lugar santísimo. Él dijo en la cruz, telestais, consumado es. Él gritó en griego, telestai, una de las 7 palabras de la cruz. Que a ver si cuando el pastor quiera, se pueden predicar las 7 palabras de la cruz. Esta fue una de ellas. Telestais. Todo es consumado. Él pagó todo lo que el Padre demandaba, la justicia, el sumo sacerdote, el altar, el sacrificio, la sangre pura, la víctima, todo. Mas ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque no andan conforme la carne. ¿Por qué era débil la ley en la carne? Porque la carne no puede cumplirla. Entonces, como él ponía a hombres que podían trabajar la carne y aconsejar desde fuera, dijo, no, hace falta que vaya yo, haga el sacrificio, paga a mi Padre y les mande al otro Consolador que desde dentro trabaje con ellos. Por eso en la carne era débil, pero en el Espíritu somos poderosos en Cristo Jesús. ¿Y recibiréis poder cuándo? Gracias, pastora. Una visión amplia. Me estoy ahogando. Señores, por cuanto era débil en la carne, dijo, no puedo, en la carne ellos no pueden. Yo sí dejo a Abraham, si dejo a Moisés, si dejo a los hombres que he estipulado durante los periodos, si los dejo a ellos, pueden aconsejar, pueden tratar, pero lo hacen de una forma externa, no van a llegar adentro. Dice, es necesario que yo baje, pague al Padre y les deje el otro Consolador, vendrá poder y recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre vosotros. Por eso le dijo, también os conviene que yo me vaya. Es imposible, porque vendrá el otro Consolador y os guiará toda la verdad. Porque tú ya no tienes un ritual externo, tú tienes el poder dentro. Amén. Ese es uno de los puntos más grandes de la gracia. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que lo llenó por completo, cuando estuvo en la tierra como hombre de Dios, te llena a ti cuando oras y le buscas y te santificas. Amén. Porque, Señor, el Espíritu Santo lo tenemos todos. ¿Sí o no? Perdón, el micro, ¿sí o no? Pero claro, si yo esta botellilla de agua me la bebo de vino, pues vale, pues yo me voy a dar un paseo y el vino viene conmigo, Horacio. Me voy a mi casa y el vino viene conmigo. Pero si me tomo 2 litros, el vino me lleva a mí. Pues eso dice Dios del Espíritu. El Espíritu Santo lo tenemos todo, pero dice, sed llenos. No os embriaguéis del vino,
más bien embriagado del Espíritu Santo. Para que ya no le lleves tú. Al Espíritu Santo lo traigo yo al culto, lo traigo yo a mi casa, me lo llevo con mis amigas. Sin en cambio Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Es muy diferente a que tú lleves al Espíritu Santo a que el Espíritu Santo te lleve a ti. O a mí. Amén. Así que, señores, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús porque ya no son en la carne. Por eso la ley ya no es débil en la carne. Porque en la carne se centraliza bajo el poder del Espíritu. ¿Sabes cuál es el primer? Que creyera y fuera bautizado será salvo. ¿Sabes cuál es ese primer bautismo? No está hablando de las aguas. Las aguas es una representación pública que se hace a posteriori. El primer bautismo es cuando tú entra la fe por el oír la palabra, baja, dice, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación, confiesas que Jesús es el Señor. ¿Os acordáis de la conversación? ¿Quién dicen que soy? Y uno le dice, uno de los profetas, y Pedro le dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dice, ¿eh? Y tú eres Pedro, piedra pequeña. Pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya le han hecho un altar a Pedro. Y es sobre la confesión, la roca es la confesión, sobre esa confesión de que yo soy el Hijo del Dios viviente, quien cree en mi acepte, ahí ese será salvo. Tan fácil como eso, señores y señoras. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Que si yo acepto y confieso, viene el primer bautismo. ¿Sabes lo que es bautismo? Sumergión. Eres sumergido en el Espíritu Santo. Sales y sigues teniendo las mismas debilidades. Porque necesitas una regeneración progresiva. Pero ya has sido salvo en el momento. Ya estás sentado en lugares celestes juntamente con Jesús. Ya está completa la obra en ti. Pero claro, tu conducta, si te fumas un paquete de tabaco, te va a apetecer un paquete de tabaco. O dos. Pero ahora, la diferencia que tienes es que antes no había nadie. Antes te decía tu marido, échale humo para allá, o tu esposa, échale humo para allá. Pero ahora tienes el Espíritu Santo que te dice, qué pena que fumes. Me siento mal. Y se entristece. No apaguéis el Espíritu Santo, no entristezcáis. Y cuando Él se pone triste dentro de nosotros, ¡ay, qué depresión! ¿A veces te has sentido así? Y dicen, hermano, reprende esta depresión, ora por mí, porque no es de Dios que los cristianos tengamos depresión. Y yo siempre le he dicho a las personas, lo primero, ¿estás caminando bien? Porque cuando el Espíritu se entristece, coges una depresión y no es mala. Es que el Espíritu Santo te deja de sentir su sentimiento para que veas la lejadez que tienes de Él y te acerques a Él. Porque esa tristeza la tiene Él por ti. ¿Cómo? Es que se pone triste cuando yo no hablo con Él. ¿Y quién soy yo? Pobre partícula de polvo andante. Grande es el misterio de la piedad. Amén. ¿Estamos bien? ¿Me dais un minuto más? Un minutillo, nos vamos. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y por quien también tenemos entrada por esta fe a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la gloria de Dios. ¿Quién se gloria en la gloria de Dios? Claro, nos tenemos que gloriar en la gloria de Dios porque la gloria que Dios le dio fue venir a por nosotros, pagó por nosotros y tenemos que ser partícipes de esa gloria. Porque sin ese sacrificio, sin esa glorificación por el sacrificio, tú y yo no tenemos acceso al Padre. Amén. Amén. Yo creo que vamos bien y ya nos vamos. Venga. Por eso dice la Biblia, dice la mía, no sé la tuya, pero la mía dice que Dios es más grande que Adán. Tenía que haber dicho amén, venga, vámonos, que vamos a decir amén ahora, venga. Ahora vamos a decir amén, ¿vale? Pues voy a repetir, que eso se he pillado de improviso. Por eso dice mi Biblia, no sé lo que dice la tuya, pero la mía dice que Jesús es más grande que Adán, más grande que Noé, más grande que Abraham, más grande que Moisés, más grande que los profetas, más grande que todos los jueces, más grande que los sacerdotes, más grande que los escribas y más grande que los ángeles. ¿Cómo? Sí. Dice Pablo a los hebreos, porque los hebreos decían, nosotros tenemos a los profetas. Tronco. Nosotros tenemos los pactos y el tabernáculo. Y tenemos los preceptos y las leyes de los ancianos.
Y le dice Pablo, tendréis lo que queráis, y no digo que sea malo, pero ¿a quién de ellos el Señor llamó, este es mi hijo, yo lo he engendrado hoy, o este es mi hijo en el que tengo complacencia? ¿Cómo? Sí. ¿De cuáles de ellos dijo eso Dios? Sin en cambio, cuando vino a ser bautizado, ante Juan el Bautista Jesús se abrieron los cielos, apareció allí la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, y oyó una voz, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. ¿Le dijo eso a Moisés? No. ¿Le dijo eso a Abraham? No. ¿Cómo yo te he engendrado hoy? Porque era el Dios profetizado en Juan, señores. En el principio era el verbo, la palabra. El verbo estaba con Dios y rómpete la camisa. Y el verbo era Dios. Digo, rómpete la camisa porque en las bodas gitanas los gitanos rompemos la camisa. En el momento de más euforia, pues esto es para romperse la camisa. Sí. Nosotros tenemos los profetas, tenemos los buenos predicadores, tenemos los templos, el arca tiene pan dentro, maná, y tiene oro. Pero si el oro es la representación, ¿sabe lo que simbolizaba el arca? Su gloria. Su gloria, que tenía pan, el alimento, la vara de Aarón, el testimonio de los hermanos, y tenía oro. Representaba lo divino. Pero tú no tienes lo que representa. Tú tienes la vida. El Espíritu Santo representaba lo divino en el arca, el oro. Pues tú tienes la vida. Tú tienes el testimonio vivo, no necesitas la vara de Aarón. Tu caminar diario es un testimonio. Si hasta aquí has llegado es porque Él te ha traído. Y tú tienes el maná del cielo, que cada día Dios te lo pone ante la mesa. Y en el Salmo 23 hay algo que me vuelve loco. Y voy a terminar, porque si no termino mañana, porque yo sé cuando me embalo, ya no termino. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Cómo? Delante de tus angustiadores, delante de todo lo que te angustia a diario, Dios extiende una mesa con pan y te dice, come y bebe, no les hagas caso, que largo camino te espera. Que tú aquí no mueres. No sé si te está diciendo el enemigo, aquí mueres. Tú dile, no, Él adereza mesa delante de mí en presencia de todos los que me angustiáis. Y miren, le dio un pan, le dio un alimento, pan a Moisés, que caminó 40 días. Yo le estoy diciendo, Señor, mándame eso, el Mercadona, aunque sea, yo lo compro. Que los niños no coman en 40 días, que me ahorro 2.000 euros. Pero nada, no hay forma. Amén. Eso es. No, y a Moisés también. A Moisés también se lo dio. Jesús fue, hemos dicho que fue templo, ¿no? Que fue incienso, fue la sangre. Oh, ¿estás enamorado de Jesús? Porque yo sí. Y no me da vergüenza decirlo. No hay nadie como Él. Él es el único que murió por todos sus enemigos. Y ahora, señores, la gracia ha roto la tradición. La gracia ha roto la religión. Ha traído el Evangelio, porque no tiene nada que ver la religión con el Evangelio. ¿Se acuerdan cuando David danzaba? Había una mujer en casa que era la religión. ¡Qué vergüenza! Bailando el rey cuando tú tienes que comportarte. Estaba en casa la religión. Estaba en casa la religión. La religión es el formalismo de la cristiandad. Es el no me junto contigo porque eres un pecador. Los pecadores, ¿cómo van a venir a Dios si nos comportamos así? Si rechazamos al homosexual, si rechazamos al criminal, si rechazamos al pecador, al borracho, al drogadicto, llámalo como quieras, me da igual. Si sientes rechazo de ti o de mí, ¿cómo va a venir a Dios? Si tú eres la mano de Dios en la tierra. Por favor, por favor.
Vamos a ser lo que somos, luz en medio de las tinieblas. Vamos a parecernos más al Padre y menos al hermano. Yo me quiero parecer más al Padre y menos al hermano del hijo pródigo. Fiesta para ese. Si ese es un desechado, hombre, si se ha gastado el dinero, le vas a hacer fiesta a ese. Me quiero parecer al Padre. De verdad, de verdad, de verdad, te lo prometo, que no me quiero parecer al hermano del hijo pródigo. Pero naíta. Me quiero parecer al Padre. El Padre no dejó que viniera, salió a recibirlo. Esa es la gracia, señores, inconcebible. ¿Sabes cuál también es la gracia? Y nos vamos, te lo prometo que nos vamos. Que unos trabajaron 8 horas y se creen los dueños de la viña. Y los que vinieron 5 minutos antes de cerrar les pagó lo mismo. Un momento, si a mí me hace eso el jornalero, le llamo y le digo, un momento, siéntate ahí que te voy a echar café. Que tú le pagas a ese por media hora, que yo llevo 8 horas aquí al sol. Y muy fácil, el dueño de la casa me puede decir, ¿y tú quién eres? Me puede decir, torpe, grande es el misterio de la piedad. No es mío el dinero, no es mía la hacienda. Daré yo de gracia lo que yo quiera. Así que, por favor, si hay algún hijo pródigo, llámale a la casa. Si te encuentras algún pecador, llámalo a la casa, que le vamos a dar cariño, muchos besos, mucho amor y mucho cariño. Si hay alguien que vive mal, llámalo a la casa, que en la casa hay abundancia de pan, que están intentando saciarse con las algarrobas de los cerdos. Y para un judío eso tenía guasa. Llámalo a la casa, no te enfades si viene, no te enfades si el padre le da un vestido o hacemos fiesta por él. Que tú tienes tu lugar y no hay quien te lo quite, como se lo dijo el Señor, pero hombre, pero si tú todo lo que tengo es tuyo. Lo que es que se no sabía que tenía una gran herencia y la falta de conocimiento a veces no te deja disfrutar. ¿Saben ustedes que nosotros los españoles le cambiemos a muchos indígenas los cristales, los espejos por oro? Qué pena, Dios mío. No había conocimiento. Así el enemigo nos está haciendo a muchos. Nos está invirtiendo los valores. Y nos está cambiando vida por muerte. Tenemos que repartir la vida que está en ti. Eres templo del Espíritu Santo. Y ahora bien, la gracia ha quedado clara, ¿verdad? ¿Qué gracia tiene la gracia? Ahora bien, que nos vamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los que han muerto en Cristo. Para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y nos pasamos al 16, ¿vale? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estar siempre con el Señor. Ha terminado la gracia y nos encontramos en el arrebatamiento. Porque la gracia, señores, y le vamos a poner el broche de oro que nos vamos. ¿Tú sabes cuál es el mayor sacrificio que hizo Jesús? ¿Te lo digo? Pues ya nos vamos, venga, di algo. Venga, que nos vamos ya de verdad, que nos vamos. Se metió en un cuerpo para toda la eternidad. ¿Tú te has enterado de eso? Si no te has enterado, te lo cuenta el primo.
Jesús. Vamos a ver, Dios no tiene forma visible. A Dios no le veremos nunca. ¿Qué veremos? La manifestación. Veremos al Hijo, no hay más. El Hijo, que es Dios, pero lo veremos a través de la emanación, de la encarnación. No podemos ver lo que no podemos tocar. Quiere decir que si Él ha tomado ese cuerpo y tendrá sus heridas, dice la Biblia, para testimonio perpetuo, pues es que estará en el cuerpo judío que tuvo para toda la eternidad. Ese es el mayor sacrificio. Que ya Él no sale de ese cuerpo. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Te has vuelto loco a Salón? No, está en la Biblia. Resucitó y le dijo, echadla a la derecha, eres más de Galilea, porque qué gracia. Sí, iba a buscar a los perdidos, a los que lo habían negado. Ahí estaba Juan y Pedro. Que estoy aquí, échale a la derecha. Y dice Pedro, ¿quién es ese? Pero el que tenía relación con él, que dormía sobre su pecho, ya se lo he dicho. Le dice, ese es el que ama mi alma. Se tira, va nadando, llega allí y dice que ya tenía 3 peces. No pidió nada a nadie. Tenía 1 para él y 2 para los otros. Les preparó un asado a los traidores. Y con el cuerpo glorificado se comió un pescado. O sea que dice que nosotros comeremos, qué alegría. Y allí nos engorda la comida. Allí no hay que hacer dieta. Señores, estará en un cuerpo para toda la eternidad y sus heridas estarán traspasadas por la eternidad. El Dios 3 veces santo, la emanación del Dios verdadero, el verbo que se cita en el Génesis, que estaba y que habitaba y que estaba con Dios y que era Dios, ese ha tomado un cuerpo, una forma física para hacerse visible a sus amigos los hombres y se va a quedar así toda la eternidad. Eso es un misterio. Grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Y en carne va a estar con nosotros toda la vida. Le vamos a hacer Jesús, ¿qué pasa? Lo cogemos de brazo con él a pasear. ¿Cómo? Va a ser nuestro amigo, nuestro rey, nuestro compañero, nuestro hermano mayor. Le puede decir al que tienes al lado, grande es el misterio de la piedad. Bueno, pues ha terminado la gracia y empezamos con el rapto, que el rapto es lo más gracioso de la gracia. Porque nos teníamos que ir al infierno y ahora hemos leído que nos lleva a los aires, no es venida, ¿eh? Por eso hay gente que se confunde, esto es doctrina, esto es potaje, esto no son precocinados de microondas, esto es potaje elaborado, ¿vale? Esto es doctrina. Que cuando nosotros nos vamos al aire no se llama venida, ¿vale? Se llama rapto, porque si confundimos en las palabras, luego hay confusión. Entonces no es venida, ¿vale? Es rapto. En las nubes, Dios no viene, porque dice, bienaventurados los que se hallan en la primera venida, porque no es venida, ¿no? ¿Me entendéis? Porque así luego se equivocan mucho, dice que pasamos la gran tribulación y que en la segunda venida, de eso nada. Tú te vas para el cielo. ¿Tú no te vas para el cielo? Pues tenías que haber dicho amén. Yo me voy para el cielo. Si tú quieres, tú te quedas aquí, pero yo me voy para las bodas del Cordero, que a mí las bodas me gustan mucho. Y me rompo la camisa en el cielo. Entonces, la siguiente es la séptima. Después del rapto, 7 años de juicio de galardones. Ya dijimos que había unos que van a entrar con corona de oro, otros con corona de Burger King, pero todos entrarán porque eres el Dios que paga como quiere. Amén. Y aquí, mientras tanto, la gran tribulación. Pero cuando termine la gran tribulación, los 7 años y 7 años de juicio de galardones, descendemos. Y la fiesta de la boda del Cordero aquí, en Jerusalén. Nos vemos la próxima. Que Dios os bendiga. Un aplauso para el Señor. He tardado 20 minutos nada más, ¿no? La gracia.